Vale, los Juegos Olímpicos tienen su origen en la antigua Grecia, pero ¿cómo surgieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron celebrándose? ¿En qué cosas se parecían y en cuáles se diferenciaban a los actuales Juegos Olímpicos? Todas estas preguntas son las que quiero contestar con este vídeo, en el que he procurado informarme de cómo eran los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, ya que no sé si os pasa también a vosotros, pero yo soy un gran admirador de los Juegos Olímpicos y en cambio poco sé sobre estas competiciones. Sé que los Juegos Olímpicos que conocemos actualmente tienen su origen en los que se realizaban en la antigua Grecia, pero realmente no sé muchas cosas de ellos en profundidad y creo que es un tema muy interesante. Por suerte, y aunque parezca mentira porque hablamos de cosas que sucedieron hace prácticamente 3000 años, tenemos mucha información al respecto. Casi toda está documentada por varias fuentes, y algunas que solo registran una fuente os avisaré porque tienen parte de realidad y parte de leyenda, pero estamos ya en condiciones de contar muchas cosas sobre los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. En primer lugar, vamos a hablar del origen de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, es decir, por qué a los griegos se les ocurrió organizar estas competiciones deportivas. Bueno, está claro que el deporte no comenzó con los Juegos Olímpicos, ya existía antes y tenemos muchos registros de ello en diversas civilizaciones alrededor del mundo. En Europa, durante la Edad de Bronce, más o menos en el 1500-1000 a.C., ya encontramos motivos deportivos en vasijas o carros de gente sobre todo practicando boxeo o atletismo. Y es muy curioso, pero para hablar de una competición ya como tal organizada de varios eventos deportivos al mismo tiempo, tenemos que hablar primero de los juegos fúnebres, que como su nombre indica, están relacionados con la muerte. Y es que en Grecia, en la civilización griega, se realizaban estas competiciones deportivas como parte de los ritos para honrar a un soldado caído en una batalla o a cualquier persona que hubiese fallecido y mereciese estos honores. De hecho, en la Ilíada, una de las obras clásicas más importantes narradas por Homero, se describen los juegos fúnebres realizados en honor a Patroclo, que era uno de los héroes de la guerra de Troya. En esta obra se describen con exactitud muchas de las pruebas, la grandísima mayoría, que después acabaron disputando durante toda la existencia de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Por lo tanto, este podemos decir que es el precedente más fuerte y más claro de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. También en la otra obra más importante de Homero, en la Odisea, se celebran unos juegos parecidos para rendir honor a la llegada de Odiseo. Según la mayoría de los historiadores, la Ilíada y la Odisea datan del siglo VIII a.C., algo que coincide a la perfección con nuestra historia, ya que vais a ver que los Juegos Olímpicos empezaron a celebrarse poco después, por lo cual cuadra que estas obras quizás se asentaron en la sociedad, todo el mundo las conocía y quisieron emular estas épicas gestas. Fijaos que es muy difícil que todos los historiadores coincidan en una fecha exacta o en un hecho exacto que coincidió hace tanto tiempo, por eso siempre voy a procurar de hablar de cosas que están contrastadas por varias fuentes. De hecho, muchos ni siquiera están de acuerdo en si Homero existió realmente o no, o de qué fecha es, pero de los Juegos Olímpicos, de cuando arrancaron, sí que tenemos una fecha en la que coinciden prácticamente todas las fuentes que he leído, y es el año 776 a.C. Digo casi todas porque también he leído que hay una versión que dice que empezaron como 100 años antes, pero que de las primeras Olimpiadas, de los primeros Juegos Olímpicos, no tenemos registro, pero bueno, la mayoría coinciden en que empezaron en el año 776 a.C. Y ojo, porque os adelanto, aunque ya hablaremos del fin de los Juegos Olímpicos de la antigüedad cuando toque, cuando finalice el vídeo, pero os adelanto que estuvieron vigentes durante casi 12 siglos, estuvieron 1169 años, lo que me parece una barbaridad. No sé qué os parecía a vosotros, si sabíais que habían estado durante tanto tiempo, pero yo nunca me lo habría planteado. No sé si sois conscientes de que los Juegos Olímpicos modernos llevan desde 1896, así que para igualar todo lo que duraron los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, tendríamos que llegar de forma continuada hasta el año 3065. Bueno, estos primeros Juegos Olímpicos de los que se tiene constancia, que se realizan en el 776 a.C., solo tienen una competición, una carrera al estadio de unos 200 metros, y aquí estáis viendo, por cierto, la puerta por la que entraban al estadio y que tuvo como ganador a Corebo de Élide. Estos Juegos Olímpicos, a partir de este momento, se empezaron a organizar cada 4 años, con exactitud, prácticamente no hubo excepciones, aunque comentaremos algunas después, y se celebraban siempre, esto es diferente a los de ahora, en el mismo lugar, en el Monte Olimpia, que era un lugar muy conocido y sagrado por el templo que tenía ofrecido a Zeus. Realmente, después de estos Juegos Olímpicos se tiene constancia de 4 competiciones deportivas diferentes que constituían los Juegos Panhelénicos, y que cada una se realizaba en un sitio y como ofrenda a un dios. Tenemos los Juegos Olímpicos de Olimpia, los Juegos Píticos, que se realizaban en Delfos en honor a Apolo, los Juegos Nemeos en honor a Heracles y los Juegos Sísmicos en Ismia en honor a Poseidón, y cada uno, como estáis viendo, tenían un elemento característico que le otorgaban a los ganadores. Una diferencia que podéis ver aquí con los Juegos Olímpicos modernos es que no había medallas ni de oro, ni de plata, ni de bronce para los ganadores. Esto es algo que comenzó en los terceros Juegos Olímpicos modernos, en los de San Luis en 1904, que por cierto tenéis por aquí cómo fueron, con la carrera más increíble de la historia. Otra similitud con los Juegos Olímpicos que conocemos hoy en día nosotros es que esta competición se celebraba en verano, entre los meses de julio y de agosto, como va a pasar con los Juegos de París. Pero su duración era mucho más corta, se celebraba durante 5 días, ya que no tenían tantas pruebas como tenemos ahora mismo. Las pruebas
os los contaré con todo detalle al final del vídeo, porque creo que es algo de lo más interesante. Los Juegos Olímpicos crecieron muy rápidamente en popularidad y eran un evento importantísimo para la sociedad griega. De hecho, el calendario se organizaba en torno a ellos y muchos de los historiadores coinciden en señalar estos primeros Juegos Olímpicos, los de 776 a.C., como el inicio de la antigua Grecia. Para darnos cuenta de cómo era de importante los Juegos Olímpicos para la sociedad griega, tenemos que tener en cuenta que en realidad Grecia no era una nación o un imperio ni siquiera como tal, sino que eran muchas ciudades-estado o polis griegas que realmente estaban en guerra entre ellas con gran continuidad, y esto es un problema que vino a solucionar, al menos en parte, los Juegos Olímpicos, ya que era un momento para que se acercasen todos estos pueblos entre ellos. Fijaos si eran importantes que en el siglo V a.C., cuando los Juegos ya llevaban un par de siglos en marcha, los persas invadieron Grecia y por tanto muchas de estas polis que os he comentado intentaron hacer un ejército aliado, pero coincidía que iban a iniciar unos Juegos Olímpicos y la gente quería ir a participar o a verlos, así que tuvieron que posponer la tarea de reunir este ejército aliado hasta que terminasen los Juegos Olímpicos y pudiesen encontrar a gente dispuesta. La vida pública de las ciudades se paralizaba totalmente durante los días que duraban los Juegos Olímpicos y solo se resolvían asuntos de extrema urgencia. Pero es que además lo más importante y que creo que es maravilloso conocer es que durante los Juegos Olímpicos se celebraba una tregua que era sagrada. Así es, Ífito, uno de los reyes que tuvo Grecia, llegó a legislar que cuando tuviesen lugar los Juegos Olímpicos se debía cesar cualquier actividad bélica que estuviese en marcha. No solo en los días que duraban los Juegos Olímpicos, sino también un tiempo antes y después, que no está aclarado, pero que más o menos se dice que abarcaban unos 3 meses, de forma que todos los que quisiesen participar en los Juegos Olímpicos pudiesen acudir a Olimpia sin que nadie les molestase. Como Olimpia era un lugar sagrado, cuando se acercaban los Juegos Olímpicos, los llamados mensajeros de la paz se iban acercando por las distintas ciudades griegas informando que la tregua sagrada acababa de comenzar. Las ciudades que decidiesen participar en los Juegos Olímpicos debían acatar sí o sí esta ley, y si realizaban algún movimiento militar que la violase, serían multados y sus competidores eliminados de la competición. Tenemos algún precedente de esto, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos del año 420 a.C., cuando Esparta realizó una fortificación en un territorio enemigo y por tanto sus competidores fueron eliminados. Esto seguro que os está sonando a cosas que están pasando en la actualidad, ya que los Juegos Olímpicos, al ser un movimiento tan global, siempre han estado relacionados con los movimientos geopolíticos o las guerras que haya podido haber, como pasó con la Guerra Fría y como está pasando ahora mismo, cuando los atletas rusos no pueden competir bajo su bandera por la guerra de Rusia y Ucrania, aunque en el conflicto de Israel y Palestina todavía no hemos tenido consecuencias para los Juegos de París en 2024. En los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia solo podían participar hombres libres, es decir, ni mujeres ni esclavos, y tenían que ser gente que hubiese nacido en Grecia y que su idioma fuese el griego, es decir, no podían participar gente de todo el mundo. Aunque quizás estéis pensando que, hombre, en ese momento no iba a venir gente de todos los rincones del mundo, de todas las civilizaciones a participar, pero sí que muchos emigrantes de las colonias griegas por el Mediterráneo acudían a participar en los Juegos Olímpicos. Esta regla o cláusula, digamos, de que solo podían participar personas griegas, se acabó eliminando, modificando primero y eliminando después, cuando Roma empezó a invadir el territorio griego y acabaron participando personas por romanos o de otras civilizaciones. Eso sí, lo que siempre se mantuvo es que no podían participar mujeres ni esclavos. Vamos a hablar un poco ya de cómo eran estos Juegos Olímpicos. Espero transportaros con esta información a la antigua Grecia y que os imaginéis cómo de importante debía ser vivir unos Juegos Olímpicos. Estos Juegos comenzaban con un desfile o procesión que me recuerda de nuevo a la ceremonia inaugural que da comienzo a los Juegos Olímpicos ahora, desde Elis hasta Olimpia. Cuando llegaban allí se debía hacer una fiesta y también un sacrificio a Zeus. Como ahora tenemos al COI encargado de organizar y legislar todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos, teníamos también un consejo llamado Boulé o simplemente Consejo Olímpico, que era quien se encargaba de organizar estos Juegos Olímpicos, de controlar los gastos y los ingresos y de designar a los jueces olímpicos. Realmente no se conocen grandes sanciones ni que ningún atleta acabase en prisión por su aventura olímpica, pero sí que hay algunas aventuras que os quiero contar ahora. Sí que la historia nos cuenta que, por ejemplo, Cleómedes de Astipalea fue sancionado por los jueces, ya que mató a su rival boxeando de una forma que no estaba dentro del reglamento. La historia nos dice que enloqueció y que se llenó de rabia, y ahora ya se convierte un poquito en leyenda, según me parece a mí, ya que se dice que en su camino de vuelta a casa pasó por la escuela donde había aprendido a boxear. De la furia arrancó uno de los pilares, matando a muchas de las personas que estaban allí. Después, la leyenda dice que este hombre se escondió en un templo y que la gente que estaba esperando para arrestarle entró al templo y se lo encontró vacío, y el oráculo les decía que era el último héroe y que debían respetarlo.
Otro historiador nos habla de que uno de los competidores, durante el sorteo de los emparejamientos de la lucha, porque aquí no había ni restricciones de peso ni nada, se dio cuenta de que estaba en una desventaja física enorme ante su rival, que tenía un aspecto temible, y por tanto, a pesar de que podría haber renunciado como tal, porque esto se dice que estaba permitido decir, mira, yo no quiero competir, me rindo y ya está, se salió huyendo, por lo que fue el único competidor que fue multado y castigado por su cobardía. Sí que me ha sorprendido bastante, aunque bueno, hay que entender que esto se hace muchos años, pero me ha llamado la atención que se dice que a los que cometían una salida falsa se les castigaba azotándolos. No es que las mujeres no pudiesen participar en los Juegos Olímpicos, es que ni siquiera estaba permitido que fuesen a ver las pruebas las mujeres casadas ni viudas. Sí que he encontrado información sobre que se realizaban unos juegos ereos que se realizaban en la misma Olimpia y estaban destinados a las mujeres, aunque no he encontrado mucha información sobre ellos más allá de que también se les daba una rama de olivo a las ganadoras. Los atletas, por cierto, competían completamente desnudos y en algunas pruebas cubiertos de aceite. Al principio competían con un taparrabos que les tapase sus partes más íntimas, pero al final se acabó obligando a que se quitase este taparrabos y el objetivo no era otro que no permitir la competición femenina disfrazada o caracterizada de alguna forma. Bueno, ya os he dicho que esto comenzaba con una procesión, con un desfile inaugural, con una gran fiesta y un sacrificio a Zeus, y también os podéis imaginar a muchísima gente congregada para ir a Olimpia. Se dice que unas 45.000 personas acudían a ver la competición, que es mucho para la época que estamos hablando. Allí estaban vendedores de comida, filósofos, poetas, músicos que querían darse a conocer y también mucha gente que iba simplemente a ver los Juegos Olímpicos, a animar a sus atletas favoritos y que les lanzaban coronas de laurel a los ganadores. Al principio se dice que se establecían en campamentos un poco improvisados y más tarde ya se trabajó en darles alojamiento a todos esos visitantes. Bueno, con esto empezaban los Juegos Olímpicos y ahora os voy a describir las competiciones que tenían lugar, que fueron bastante constantes en el tiempo durante estos más de 1000 años y que vamos a agrupar en varios bloques que ahora serían deportes, que luego tenían cada uno distintas pruebas como pasa ahora mismo. Para empezar hablaremos de las pruebas que tienen relación con el atletismo. Ya os he dicho que en la primera solo hubo una carrera de unos 200 metros, 192,27 según dice los textos, que es la medida del estadio de Olimpia, y se llamaba la prueba así, Stadion, y de hecho el estadio se convirtió en una unidad de medida utilizada por los griegos. En el 724 a.C. se incorpora una segunda prueba de atletismo llamada diaulo, que era ida y vuelta, es decir, se iba corriendo por el estadio, se rodeaba un poste y se volvía, consiguiendo una prueba de velocidad más que duraba alrededor de 400 metros. En los siguientes Juegos Olímpicos, en el 720 a.C., se inaugura la prueba del dólico, que esta sí es una carrera de fondo, cuya longitud variaba dependiendo de la competición, pero bueno, aquí estamos hablando siempre de los Juegos Olímpicos de Olimpia, por ser los primeros, los originales y los que se han recuperado, y allí eran 24 estadios, consiguiendo una longitud aproximada de unos 5 kilómetros. Más adelante, en el 668 a.C., se crea la que sería la cuarta y última carrera del programa olímpico de atletismo, que se llama, ojo porque voy a tener que leer porque estos sí que eran nombres de carreras, el Hoplitódromo. Y esta competición tenía elementos del atletismo, pero también elementos militares. Así es, en esta prueba los competidores no estaban desnudos, todo lo contrario, estaban con un uniforme militar, con su casco y su armadura, y se decía que era la última prueba de atletismo para recordar al pueblo que la tregua sagrada estaba a punto de finalizar y había que volver a estar alerta ante la amenaza del enemigo. En una de las competiciones que formaba parte de los Juegos Panhelénicos que os he contado antes, se instauró una norma terrible. El campeón defensor de las anteriores ediciones de los Juegos debía defender el título con éxito, y si no, sería ejecutado. Tenemos otras pruebas que hoy en día consideraríamos atletismo, lo que pasa que es que no tenían un campo como tal, sino que se agrupaban en 5 eventos para formar el pentatlón, que se disputaba en un solo día y cuyas 5 pruebas eran: primero una carrera a pie, como el estadio del que ya hemos hablado, después lanzamiento de jabalina, de disco y salto de longitud, para terminar con una lucha al estilo griego en una arena enfrente del templo de Zeus, todo súper épico. El lanzamiento de disco y de jabalina es bastante similar a lo que conocemos hoy en día, ya que se dice que realizaban 5 intentos y se medía solo, se contaba solo el más alto. Así que es bastante similar a lo que tenemos ahora. El salto de longitud sí que cambia un poco la cosa, porque en los registros tenemos atletas que incluso saltaron 18 metros, así que o se sumaban los saltos, o se hacía algo tipo triple salto, o tenían muelles en las piernas, porque si no, no tiene ninguna explicación, ya que ahora mismo pues se salta en torno a 8 metros el campeón olímpico, 8 metros y medio, una cosa así. Eso sí, se dice que tenían pesos en las manos para impulsarse y poder saltar más lejos. También tenemos 3 eventos relativos a deportes de combate. El primero, una lucha en la que simplemente se tenía que derribar al enemigo, aunque también en alguna modalidad se dice que ahí en el suelo podía continuar la lucha hasta que pusieses de espaldas al suelo a tu enemigo, y ahí se concluía el combate. En el 668 a.C. se inaugura el llamado pugilato, que era el boxeo de la época, ya que estaba permitido golpear al rival con los puños
Eso sí, al principio sin guantes, luego ya se metieron los guantes que han llegado hasta el día de hoy, y este era pues el precursor del boxeo, como os digo. Y en el 648 a.C. tenemos la llegada del pancracio, que sería algo así como las artes marciales mixtas, pero era sin duda la competición más feroz y agresiva, ya que estaba permitido todo, golpear con cualquier parte del cuerpo en cualquier parte del rival, excepto meter los dedos en el ojo y morder o rasgar. Esta prueba solo se finalizaba cuando uno de los dos competidores se rendía, así que muchas veces tuvimos un trágico desenlace con la muerte de alguno de los competidores. El siguiente deporte del que tenemos que hablar es la hípica, que eran unas competiciones de carreras de carros o carreras de caballos, carros de guerra, que muy rápidamente se convirtieron en las más glamurosas y las que todo el mundo querían ganar, ya que también pues los que competían eran los de las clases sociales más altas. En las carreras de carros había varias modalidades, por ejemplo, en una de ellas el conductor del carro tenía que bajarse y, agarrando las riendas de los caballos, correr a pie la última de las vueltas al estadio. En las carreras de caballos los jinetes iban descalzos y sin estribos, y en estas competiciones se utilizaban látigos para fustigar a los caballos, algo que por suerte no vemos ahora en los Juegos Olímpicos ni a nadie se le ocurriría, aunque sí que seguimos teniendo competiciones de hípica. También se añadieron competiciones artísticas. En el 396 a.C. se incluyen en el programa olímpico competiciones de heraldos y de trompetas. Más tarde también se incluyen más competiciones artísticas, musicales y de actores. Esto es algo que Pierre de Coubertin, cuando inició los Juegos Olímpicos modernos, también recuperó, y a principios del siglo XX tuvimos competiciones artísticas en los Juegos Olímpicos, de lo que también hablaremos un día en profundidad, porque me tengo que documentar bien, pero fue algo que creo que nadie conoce, y es que hoy en día el Comité Olímpico Internacional no las considera oficiales. Y estas eran básicamente las pruebas que conformaban el programa olímpico. A los ganadores se les entregaba una corona de olivo y se incluía su nombre en el registro que tenemos a día de hoy y que nos ha llegado. Tenían una ceremonia delante del templo de Zeus y en sus ciudades se les recibía como héroes, con todo tipo de poemas, y en algunos casos se les realizaban estatuas, por lo que los atletas griegos perseguían la gloria olímpica más que nunca. Ya os he dicho antes que los Juegos Olímpicos resistieron a la invasión romana, y es que de hecho muchos de los emperadores persiguieron también la gloria olímpica, llegando a participar. Este es el caso, por ejemplo, de Nerón, quien obligó a atrasar 2 años los Juegos Olímpicos para que coincidiesen con su viaje a Olimpia y así poder participar. Y el caso es que arrasó en los Juegos Olímpicos, ganando todas las pruebas que se disputaron, pero hoy sospechamos que tuvo bastante que ver su poder, y es que ganó 3 veces la misma competición de carros, a pesar de que alguna de las crónicas dice que en una de ellas se cayó del carro y no llegó a finalizar la carrera, y también se adjudicó todos los concursos subjetivos, como por ejemplo el de lira, el instrumento, o el de la composición de tragedias. Este es uno de los problemas que tuvieron los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, y es que este aumento del profesionalismo, por así decirlo, de gente que ansiaba y que corrompía los Juegos Olímpicos, era lo que podía echarlos a perder. Y esto creo que es algo que tuvieron muy en cuenta Pierre de Coubertin y el resto de personas que recuperaron los Juegos Olímpicos para nuestra época. Y es que al principio, como ya probablemente sabéis, no se permitía competir a nadie que tuviese un rédito económico de su actividad como deportista. Eran simplemente para amateurs y no para profesionales. Entre la lista de ganadores tenemos algunos nombres ilustres, como por ejemplo Filipo II, el padre de Alejandro Magno, quien ganó en 3 Juegos Olímpicos seguidos la carrera de carros, emulando a Usain Bolt. También se dice que su hijo, Alejandro Magno, compitió como adolescente en las carreras de carros, pero no se tienen registros de que hubiese ganado. El registro que tenemos es bastante amplio y se puede consultar, os dejo el link en la descripción, aunque se cree que tenemos solo una parte, un cuarto más o menos de los más de 3.500 campeones olímpicos que se estima que hubo. Con estos datos, que solo registran a los ganadores, es decir, a los que tendrían el oro hoy en día, podemos elaborar este curioso medallero olímpico que tendría a Elide, que por cierto no sé si recordáis que fue la ciudad-estado del primer competidor que ganó. Bueno, pues el Lide tendría 86 oros, Esparta 76, Alejandría 43, Atenas 41 y Rodas 32. Rodas era el hogar de Leónidas de Rodas, sin duda la estrella y el mito más importante de estos Juegos Olímpicos de la antigüedad. Pero he pensado que para contar estas historias de los deportistas más increíbles y legendarios de estos Juegos Olímpicos de la antigüedad, merece la pena hacer otro vídeo. Así que si lo queréis ver en el canal muy pronto, dadle un like o dejádmelo en los comentarios. Bueno, y entonces, ¿cómo se echaron a perder? ¿Cómo terminaron estos Juegos Olímpicos de la antigua Grecia? Porque ya os he dicho que resistieron al Imperio Romano, pero ¿cuándo finalizaron? La verdad que hubiese sido increíble que hubiesen resistido a todos los movimientos, las guerras y los imperios que pasaron por Europa y por el mundo y hubiesen llegado hasta nuestros tiempos, pero no fue así. Y es que resistieron a la llegada de los romanos, pero no a su conversión al cristianismo. Y cuando el emperador Teodosio, en el 392 ya después de Cristo, convirtió al Imperio Romano al cristianismo, lo primero que hizo fue prohibir los Juegos Olímpicos y cualquier otro rito pagano.
pero básicamente esta medida era para prohibir los Juegos Olímpicos. Los emperadores romanos que siguieron a Teodosio ordenaron destruir los edificios de Olimpia, que fueron incendiados, y por ello el estadio olímpico original, el de Olimpia, fue reducido a cenizas, hasta que en 1776 un viajero inglés llamado Richard Chandler descubrió el sitio de la antigua Olimpia, y 100 años después, en excavaciones arqueológicas realizadas por alemanes sobre todo, se descubrieron los restos de Olimpia, y se empezó a redescubrir esta historia de los Juegos Olímpicos, que no serían recuperados para nuestra sociedad hasta 1896, en una historia que ya contaré.